¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes. Arrancamos un nuevo micro de entrevistas para todojujuy.com en donde se tocan temáticas diferentes, ¿no? A las que le interesa a todo el mundo y que está muy bueno tocar, como es el tema del estrés, que es uno de los principales males de estos últimos años. Seguramente acá la licenciada me va a coincidir conmigo. La presentamos entonces. Ella es la licenciada Soledad Iglesias. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Vamos a aprovechar y vamos a hablar de esto que a más de la mitad seguramente nos está pasando. Sí, totalmente. Uno por ahí lo dice al aire, ¿no? Estoy estresada y demás, pero concretamente vos como profesional, como psicóloga, ¿qué es el estrés? El estrés, y es verdad que la gente lo pronuncia por pronunciarlo, pero es una afectación mucho más compleja de lo que uno se imagina. El estrés tiene que ver, y mira, te voy a dar una definición bien puntual, es una reacción normal, automática, inmediata y sistémica, que tiene que ver con poder generar en el organismo una respuesta de alerta y una alarma, porque la persona percibe, o el organismo en sí mismo percibe, un peligro o un riesgo o una amenaza potencial, ¿sí? Entonces acá yo ya te estoy hablando de que el estrés es algo que sí o sí tiene que estar. Te estoy hablando de que se activan un montón de sistemas en el cuerpo. Como un mecanismo de defensa, si se quiere. Es un mecanismo de defensa, de reacción que responde al instinto de supervivencia. Sin esta reacción no podríamos sobrevivir. Es un poco cruzar la calle y si alguien está viniendo rápido en el auto y está por atropellarme, esta reacción debe activarse para poder decidir si yo cruzo más rápido, me detengo, me paralizo o escapo de la situación o afronto y lucho contra el agresor, ¿sí? Lo que es interesante de este concepto, que ya se mete más a nivel psicológico, es que en un plano más emocional y psicológico se activa la ansiedad y el miedo. En un plano más inmunológico, que también forma parte de nuestro mecanismo de defensa, el cuerpo se proinflama, el sistema inmune se proinflama como para que en ese momento a mí no me pase nada y pueda realmente luchar contra el agresor, ¿no? En un plano neurológico, nuestro cerebro empieza a segregar un montón de sustancias que me predisponen a la alerta y a la hipervigilancia para que yo no pierda detalles de lo que me puede llegar a ocurrir. Y en un plano, que esto es interesante, endocrino u hormonal, que significa lo mismo, se empieza a liberar una sustancia que se llama cortisol. Esta sustancia viene de otra producción de sustancias, pero nosotros le vamos a llamar solo hasta acá para que podamos entenderlo. Es la que le avisa a todo el cuerpo de que podemos correr peligro. Entonces empieza a segregarse, le avisa a todo el organismo de que se ponga en el estado de defensa, que active su reacción del estrés, y una vez que se resuelve el estrés, que yo veo que ya resolví la amenaza y que no corrí peligro, todo se desactiva. Vuelve a su estado natural. Vuelvo a un estado de equilibrio, que es el natural que vos decís. Vuelvo a un estado de equilibrio y homeostasis interna. Hasta que me pasa algo nuevo, veo a una persona que no me cae muy bien, que digamos, se activa de nuevo mi respuesta de estrés, lo resuelvo y se desactiva. Y así vamos sucesivamente durante el día a día. Imagínate que el estrés entonces es el desgaste de la vida cotidiana, que sí o sí tenemos que tenerlo por el costo de querer evolucionar, salir adelante, conseguir objetivos, metas, logros. Bueno, según lo que vos me estás contando, vendría a existir como un estrés bueno, si se quiere, que de hecho lo charlamos detrás de cámara, y un estrés malo, que genera obviamente complicaciones mucho más importantes, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar, digamos, entre el uno y el otro? Cuando mi estrés se convierte en malo o en desadaptativo, es cuando yo no estoy logrando resolver mi amenaza. Estoy constantemente preocupado por lo que me puede llegar a pasar y la amenaza sigue siendo percibida por mí. Es como pensar que hay un león a punto de atacarme, que al cerebro le da igual que sea verdadero el león o que esté en mi realidad más mental, por decirlo, ¿no? En un plano más subjetivo. Cuando yo paso un tiempo y no puedo resolver este peligro, esta amenaza, toda esta respuesta de estrés sistemática, ¿sí? Sistémica, no se desactiva. Entonces, mi sistema psicológico sigue generando preocupación, miedo y ansiedad. Mi sistema neurológico sigue segregando sustancias que me ponen más en hipervigilia, en hiperalerta. Mi cortisol se sigue segregando, por lo tanto voy a seguir activado en general.
aparecen una serie de condiciones o características clínicas, por decirlo de alguna manera, psicológicas, que se asocian a la ansiedad. Son 3. La preocupación constante, y la preocupación es un pensamiento que tengo hoy acerca de lo que puede llegar a pasar en el futuro. O no, digamos. O Quizás. no puede llegar a pasar, y ahí está la clave en poder diferenciarlo. Es un pensamiento negativo que lo pienso hoy de algo que todavía no sucede. Esa es la preocupación. Y esta persona que ya no puede resolver su estrés bueno, empieza a estar preocupado todo el tiempo, constantemente. La emoción del miedo constante también, porque se prende de la preocupación, y hasta pueden aparecer síntomas físicos, ¿no? Claro. Que en un extremo son los ataques de pánico que conocemos generalmente. Sí, que también son uno de los males de estos tiempos, ¿no? Y licenciada, ¿cómo se combate el estrés? ¿Cómo puede ser una persona para volver a este estado de tranquilidad? Porque muchas veces sucede de manera aleatoria, ¿no es cierto? Que determinadas circunstancias nos provocan estrés. ¿Cómo se sale de esto? En principio hay que generar una evaluación del estado de la fuente, ¿no? De por qué se dispara todo esto, por qué la persona visualiza que hay un potencial peligro constantemente. Eso es fundamental. Primero, detectar cuál es el potencial peligro. Claro, la causa, básicamente, ¿no? Porque lo que me estresa a mí puede no estresarte a vos. Sí. Y al revés también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción que tenemos acerca de lo que nos pasa? Eso es fundamental. Y después si se puede, podemos notar de que en las personas con mucho estrés, con mucha ansiedad, lo primero que van dejando y abandonando o alterando son sus hábitos básicos. Duermen menos o tienen menor calidad de sueño, duermen menos o más o entrecortado. Empieza a alterarse en sus hábitos alimentarios, comen o mucho o poco o comen también desregulados. Abandonan las actividades de tiempo libre y de disfrute. Y abandonan algo que es una fuente de regulación del estrés, que es la actividad física. O sea, eso es cuando estoy estresado, lo primero que saco son ese tipo de cosas. Claro, que todo, ¿no?, lo que nos hace bien, digamos, básicamente. Y es el primer paso para afrontar el estrés. Bien. Después hay una serie de tratamientos, hay protocolos puntuales para poder reducir y manejar el estrés desde la psicología, que se trabaja también muy bien con la nutrición, se trabaja muy bien con la medicina, se trabaja muy bien con endocrinólogos. Hay protocolos puntuales de reducción del estrés, porque como también hablábamos recién, si yo no logro manejar un estrés malo, esto puede desencadenar en enfermedades tipo crónicas, ¿sí? No solo emocionales y psicológicas, sino también médicas, obesidad, diabetes, fibromialgia, hasta en casos extremos el cáncer, ¿no? Claro, bien. Bueno, para ir cerrando, solo otra pregunta que también hablamos detrás de cámara. ¿Los chicos se estresan también? ¿Sufren de esta enfermedad, entre comillas? Sí, se estresan también, pero acordate que por suerte se estresan también, porque es el avisador de que estoy por correr un peligro, es como la señal de alarma. Ahora, ¿un niño puede no poder resolver un potencial peligro? Sí, puede no resolverlo, y eso hacer que se sostenga la activación esta de la respuesta de estrés. Niños, bebés, en una situación prenatal también puede haber un estrés prenatal, adolescentes, adultos mayores. Es como un regalo de la genética que nosotros tenemos y que por el hecho de querer sentirnos bien y estar a gusto con nuestras vidas tenemos que saber manejarla. Excelente. Bueno, Sole, un mensaje final para aquellas personas que por ahí en este momento están sufriendo o creen, según lo que escuchan de vos, que están sufriendo algún episodio de estrés. ¿Cómo pueden hacer, a quién deben acudir, digamos, como primera mano para comenzar a tratar este tema sin asustarse y mucho menos, digamos, quedarse puertas adentro, ¿no? Porque lo importante es salir, tratarlo y superarlo, ¿no? Sí. Antes que acudir a alguien, sería muy interesante que se pregunten qué es lo que de verdad les importa en sus vidas, como para poder ubicarse y saber para dónde dirigirse, ¿no? Porque de repente, si de verdad me importan mis afectos, mis vínculos, o me importa cuidarme a mí mismo, mi destino tiene que ver con eso. Ahora, si yo no sé qué es lo que de verdad me importa, entonces voy a ir dirigiéndome a un montón de lugares como sin saber a dónde llegar, ¿no?
Y después un psicólogo fundamentalmente es quien puede orientar mejor esta sintomatología cuando el estrés no se puede manejar bien y ya pasamos a un estrés desadaptativo, a un estrés crónico que también se le dice. Excelente. Bueno, licenciada Soledad Iglesias, como siempre, muchísimas gracias por venir. Gracias. Ojalá podamos nuevamente contar con vos y la verdad que es sumamente interesante este tema. Nos hemos deburrado varios y seguramente muchos van a estar prestando más atención. Muchísimas gracias. Gracias a vos, cuando quieras. Bueno, allí pasaba entonces la licenciada Soledad Iglesias, psicóloga, bueno, hablando un poco del estrés y de uno de los males por los cuales seguramente están pasando varios de ustedes. Bueno, a no quedarse en casa, salir, buscar ayuda, porque eso siempre nos va a venir muy bien, sobre todo pensando en nuestro entorno. Nos vemos hasta una nueva edición aquí en las microentrevistas para todos, jujuy.com. Muchas gracias.